Espero que hayan dormido bien esta noche, porque esta mañana, como ha leído nuestro pastor Mirko, vamos a mirar, empezaremos una serie de prédicas sobre el Evangelio de Mateo. ¿Okay? Pero antes de empezar, quiero orar y para pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por este día, gracias te damos otra vez por habernos traído aquí, Señor, para alabarte, para aprender más de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, de abrir nuestros corazones para entender, Señor, esta mañana quién tú eres, Señor. Y dejamos todo a ti, Señor, en tu mano, y a ti sea la gloria. Abrir nuestros corazones, Señor, y a ti sea la gloria, Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, esta mañana empezaremos con los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo, y hemos visto que los primeros 17 versículos habla de la genealogía, perdón, por lo nuevo, perdón, porque yo no soy español, no soy latino, yo soy filipino. Mis padres son filipinos, pero nací en Italia y hace casi 5 años que vivo aquí en Suiza y estoy casado con mi mujer, ella es argentina, es por eso que estoy aprendiendo a hablar, digamos, el castellano. Bueno, la genealogía. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ancestros. Y, digamos, es interesante, ¿no? Descubrir, digamos, nuestra descendencia. Muchas veces es interesante y es lindo, y otras veces es desagradable. Por ejemplo, la mía descendencia es un poquito desagradable, porque yo descubrí que mi ancestro era yo tenía un ancestro coreano, ¿ok? Mi apellido es Tungul, pero mi ancestro tenía el apellido Junsun. Y es feo porque mi ancestro coreano era un ladrón. Un ladrón que hacía contrabando. Y como él lo descubrí por mi padre me contó esta historia. Y como él era ladrón y la policía lo estaba buscando, él se fue a Filipinas. Él viajó a Filipinas y cambió su apellido en Tungul, de Junsun a Tungul. ¿Okay? Y bueno, así que todos nosotros tenemos una descendencia, ¿no? Pero la genealogía, la descendencia de Jesucristo es, digamos, quizá cuando el pastor Mirko leyó todo esto del versículo, quizá eran, digamos, aburrido. Pero yo le aseguro que cada nombres que han leído, ¿no? Son muy importantes, son, digamos, extraordinarios, maravillosos, porque, digamos, esta genealogía, digamos, es rica y es llena del Evangelio mismo. ¿Y por qué? Porque aquí vemos, digamos, el Evangelio de Mateo, digamos, vemos que el primer Evangelio escrito, vemos que este primer versículo habla sea del Antiguo Testamento, y sabemos que en el Antiguo Testamento fueron hechas promesas, ¿no? Y hay promesas todavía que todavía se tienen que cumplir, ¿ok? Pero aquí Mateo en este versículo, ¿no? Habla de la promesa. El Antiguo Testamento, todas las promesas apuntan y miran hacia Jesucristo. Hacia Jesucristo. Hacia, digamos, la natura, al carácter y también la historia de Jesucristo. Digamos, la historia pasada la historia de Jesucristo. Y
¿cómo puedo decir? El Evangelio de Mateo es muy parecido a Génesis. ¿Por qué? Génesis, sabemos en capítulo 1, versículo 1, dice que Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y acá en el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora, la palabra genealogía es una palabra que viene del griego Génesis. Génesis, o sea, principio. Principio. Y los judíos cristianos en aquel tiempo, cuando Mateo escribió esta carta, ellos entendían muy bien lo que Mateo estaba escribiendo. Entendían que el Evangelio es la verdadera historia de todo el mundo. ¿Okay? Y podemos paragonar el Evangelio a un libricito, a una literatura, ¿no? Digamos un libricito sobre una persona, como una biografía. Hoy la biografía en aquel tiempo venía escrita de una manera un poquito diferente de lo que nosotros conocemos hoy en día. Nosotros cuando queremos saber la vida de alguien, ¿no? Vamos en internet, en Google, buscamos, vamos en Wikipedia y te dice este tal nació en el bla bla bla, nació ahí, ta ta ta, y hizo la escuela, ta ta ta, ¿ok? Pero Mateo aquí, cuando hace una biografía, pero un poquito diferente de lo que conocemos hoy en día. Y vemos que el Evangelio, sabemos que hay 4 Evangelios, ¿no? Mateo, Marco, Lucas y Juan, pero verdaderamente hay un Evangelio, ¿no? Porque habla de Jesucristo y en cada, digamos, podemos decir, en el Evangelio podemos analizarlo en esta manera. El Evangelio fue escrito de una persona, fue escrito fue escrito de alguien, fue escrito para alguien y fue escrito para hablar de alguien. ¿Ok? En este caso, el Evangelio de Mateo fue escrito de Mateo, fue escrito para los judíos y habla de Jesucristo. ¿Ok? Y lo que encontramos aquí en esta genealogía es, digamos, es una gran cantidad de teología también. Pero esta mañana no vamos a analizar nombre por nombre porque, digamos, no hay tiempo, sino miraremos solamente algunos nombres importantes, ¿no? Y lo que quiero que ustedes aprendan, ¿no? Esta mañana es que es muy importante conocer la historia de Jesucristo. Muchas veces nosotros conocemos, los chicos conocen la historia de Batman, por ejemplo, ¿no? Este héroe, antes de ser Batman, ¿no? Él es, digamos, este hombre se llama Bruce Wayne. Bruce Wayne cuando era chico le mataron a él y por eso que se hizo un superhéroe para combatir al crimen, ¿no? O conocemos la historia de Superman. Superman era del planeta Krypton, ¿no? Y fue mandado en luz. Conocemos muchas historias, conocemos muchos caracteres digamos, de los dibujos, ¿no? Pero muchas veces no conocemos la historia de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá, digamos, en el Antiguo Testamento, ¿no? A las personas, digamos, como dice antes, es muy aburrido, así, o no le interesa, pero es muy importante conocer la historia de Jesucristo. Y para los judíos en aquel tiempo iniciante era muy importante
conocer, era muy importante la genealogía, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento vemos que la descendencia, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento que había 12 tribus, lo de Levi, ¿no? Lo de Adar y otro, y digamos, el pueblo tenía que identificarse, ¿no? Si tú eres un levita, entonces tienes que ir ahí. Si tú eres de Gad, tienes que ir ahí, ¿no? Era muy importante conocer la descendencia. Y esta mañana veremos, digamos, por qué es importante la genealogía. La genealogía es importante porque muestra que el Evangelio de Jesús es la verdadera historia del mundo. Y esta genealogía mira, ¿no?, a esta realidad. Si leemos el versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y este versículo podemos decir que resume todo. Resume todo. Porque aquí el punto principal es Jesús. Y en este versículo podemos decir, hay 3 títulos sobre Jesús. Porque dice en el versículo 1 que Jesús es, primero, es Cristo. Jesús, segundo, es hijo de David. Y antes, cuando hemos leído en el pasaje de Hecho, ¿no?, en Pastor Mirko, hemos leído, estaba el versículo que Jesús es linaje de David. Y después, Jesús, hijo de Abraham. Así que están escritos 3 títulos sobre Jesús. Jesús, Cristo, el Mesías, ¿no? Jesús, hijo de David, y Jesús, hijo de Abraham. Y esto es muy importante de entender, porque Cristo no empieza el Evangelio, Cristo no empieza el Evangelio con la enseñanza. No. El Evangelio empieza con la persona de Cristo. Es muy importante esto, tener en mente esto. Cristo no es primariamente un gran enseñante, Cristo no es solamente, primariamente un grande orador. Cristo no solamente no expone grandes verdades, sino que la maravilla del Evangelio, ¿no?, la maravilla de la vida de Jesús es sobre lo que Él es. Sobre lo que Él es. Esta genealogía nos ayudará, y nos recuerda que el Evangelio de Jesús es la verdadera historia del mundo entero. El Evangelio no es solamente un libro que da consejos, que da buenos consejos, sino el Evangelio es el libro que da la buena noticia. Y la buena noticia es que hay un hombre, Jesús, que vino aquí en la tierra, y cuando vino aquí en la tierra, Él cambió todo. Él cambió todo. Y el pasaje de esta mañana, ¿no?, lo podemos dividir en 3 secciones, ¿no? Desde el versículo 2 hasta el versículo 6, vemos que Jesús, digamos, desciende, es hijo de Abraham. Desde el versículo 6, la segunda parte del versículo 6, vemos hasta el versículo 11. Vemos, digamos, que él es descendencia, ¿no?, es hijo de David. Del versículo 11 hasta el versículo 17, ¿no?, después de la deportación a Jerusalén, ¿no?, vemos, digamos, que cuenta a Jesús de la deportación a Jerusalén
a Jesús, ¿no? Y sí, mira hacia Jesús. Y Mateo explica en manera detallada la genealogía de Jesús. Y vale la pena ver por qué. Es importante conocer esto. Un motivo lo podemos ver en Efesios. Ahora en Efesios, capítulo 1, es muy importante conocer la historia de Jesús. Porque, como dice Efesios, capítulo 1, desde el versículo 7 al 10, dice: en Jesús es la persona en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, la que está en el cielo como la que está en la tierra, ¿no? ¿Y por qué? Porque la maravilla del Evangelio no es solamente el enseñamiento de Jesús, sino la persona de Jesús. La persona de Jesús. Y también vemos que el Evangelio de Juan, el primer versículo del Evangelio de Juan, habla de Cristo, ¿no? El principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? Así que Jesús no es solamente una persona, no es una idea. O sea, Jesús es una persona, no es una idea. Jesús es una persona, no es solo un enseñante. Jesús es una persona y que vino aquí en la tierra y cambió todo. Y segundo punto, la genealogía, como dije antes, demuestra que Jesús es el hijo de David. Y siempre, volviendo en el versículo de Mateo 1:1, si han leído bien, nos dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero hay un error. Podemos decir que cronológicamente hay un error, porque Abraham viene antes de David, pero aquí Mateo escribe antes hijo de David. ¿Por qué lo hace esto? Porque Mateo tenía un propósito. Quería hacer entender que Jesús es el rey. Es el rey, digamos, ¿cómo se dice? Es el rey, digamos, realmente de verdad, ¿no? Porque es linaje de David. Y él reina en el trono de David, ¿no? Entonces Jesús tiene una conexión con David. Jesús tiene el poder soberano, ¿no? Y aquí Mateo habla, digamos, habla de la línea legal. Lo que están estudiando en el seminario, ¿no? Han visto, ¿no?, que en la Biblia hay dos descripciones de la genealogía de Jesús. Una está en Mateo y el otro está en Lucas capítulo 3. Y si estudian, digamos, las dos genealogías, verán que Mateo habla del linaje en José, ¿cómo se dice? José. Y en Lucas habla de la genealogía del linaje por María.
pero esto lo veremos digamos, más adelante en la próxima prédica. Aquí Mateo enfoca digamos, el linaje de Jesús, ¿no? En José. Y sabemos que José, muchos piensan que era el padre verdadero de Jesús, pero en realidad José era el padre, digamos, adoptivo de Jesús. Porque Jesús nació de una virgen, María, ¿no? ¿Por qué José? Porque José, digamos, si han leído bien aquí los versículos, ¿no? José es también descendiente de David. Es descendiente de David. ¿Y por qué Mateo, digamos, hace esta énfasis, ¿no? Sobre David? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, está la promesa. Abran 2 de Samuel. 2 de Samuel. Capítulo 7, desde el versículo 12 al 13. Aquí Dios hace la promesa, ¿no? Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí habla de Jesucristo. Aquí habla de Jesucristo. Entonces, por eso Mateo hace esta énfasis sobre Jesús como hijo de David. No solamente eso, pero sobre el punto, la genealogía, vemos que la genealogía demuestra que Jesús es también hijo de Abraham. Hijo de Abraham. De nuevo en el versículo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando dice hijo de Abraham, él quiere hacerme entender que Cristo era un judío. Cristo no era un cristiano, Cristo era judío. Era judío. Y es importante acordar esto. Y sabemos que Abraham, antes se llamaba Abraham, y después, con promesa, se convirtió en Abraham, ¿no? Y leemos Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto, si se acuerdan, cuando hemos visto en Gálatas, ¿no? Hay también, en Gálatas está también escrita la promesa que Dios ha hecho a Abraham. En Gálatas capítulo 3, desde el versículo 13 al 14, Gálatas 3,
del versículo 13 al 14, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibiese una promesa del Espíritu. Entonces, también la promesa que Dios ha hecho con Abraham apunta a Jesucristo. Entonces, la genealogía de Jesús establece primeramente que Jesús es Cristo, que Jesús es hijo de David y también hijo de Abraham. Pero no solamente esto, es interesante esta genealogía, no solamente por esto, pero es interesante porque analizando los nombres, ahora vamos a ver algunos nombres. ¿Ustedes piensan que Jesús, los ancestros de Jesús eran pío, y es por eso que Jesús es pío? Pero no es así. Los ancestros de Jesús eran pecadores. Por ejemplo, leemos el versículo 3 y esta genealogía demuestra que Jesús vino para salvar a los pecadores. Leemos el versículo 3 de Mateos, capítulo 1, que dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. ¿Qué era Tamar? Era una mujer pía, no. Tamar, leyendo, si van a leer en Génesis, Tamar era la nuera, se dice nuera, ¿no? Era la nuera del primer hijo de Judá. ¿Ok? ¿Qué pasó? Tamar era casada con es el nombre del primer hijo de Judá. Pero como era malo, Dios lo mató. Y así Tamar era viuda y se casó con el segundo hijo de Judá, Onán. ¿Ok? Pero también Onán murió porque se enfermó. ¿Ok? ¿Y qué pasó? De nuevo viuda. Y Judá tenía un tercer hijo, ¿ok? Pero Judá no quiso casar el tercer hijo con esta Tamar, ¿no? Porque él tenía miedo que también el tercer hijo se muriera. Entonces, Tamar, ¿qué pasó? Tamar era quedó viuda. Entonces, Tamar, ¿qué pasó? Ella se convirtió en una prostituta. ¿Y qué pasó? Judá también era un guerrero. Y él empezó a ir ahí en el lugar donde estaban las prostitutas. ¿Y qué pasó? Como pasaron los años, Judá no reconoció a Tamar, que era la prostituta. Y entonces ellos se fueron a la cama y Judá digamos, y Tamar de Judá tuvo, digamos, hijos, ¿no? Y cuando Judá descubrió que la persona con quien fue a la cama era la nuera, dice: oh no. Y entonces Judá quiso en el principio matar a esta Tamar, ¿no? Que quería quebrarla, pero Tamar dijo: no me podés matar porque yo tengo tu herencia, yo tengo
tus 2 hijos. Entonces, vemos que está un desastre. Y esta historia tiene que consolarlo ustedes en la familia, porque estas cosas también pasan. Y Judá era una descendencia de Jesús. No solamente eso. En el versículo 5 vemos: Salmón engendró de Rab a Boz. ¿Quién era Rab? Si ustedes se acuerdan, ¿no? Josué que quería conquistar Jericó y mandó 2 espías. Y cuando fueron ahí, estos 2 espías fueron hospedados, digamos, bed and breakfast, no era bed and breakfast, en la casa de Rab. ¿Y quién era Rab? Era una prostituta, ¿no? Y Rab era una ancestra de Jesús. Y después, siempre en el versículo 5, dice que Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Una moabita. Ustedes saben quién eran los moabitas. Ustedes no quieren saber quién eran los moabitas. Eran realmente malos. Pero también Ruth hace parte de la descendencia de Jesús, ¿no? ¿Y por qué Mateo pone estos nombres? Porque normalmente también los nombres de las mujeres no venían escritos en la genealogía de las personas, no era posible. Pero aquí Mateo lo pone. ¿Por qué? Para hacer entender que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y la cosa interesante que veremos más adelante sobre Mateo es que Mateo también habla de sí mismo. Mateo habla de sí mismo en el capítulo 7, en el capítulo 9. Habla de sí mismo, pero en tercera persona. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano. Él era un escogedor, recaudador de impuestos. Ustedes saben quién eran los recaudadores de impuestos. Eran ladrones. Eran colaboradores de los romanos en aquel tiempo. Que en aquel tiempo los romanos habían impuesto una tasa que tenían que hoy a nosotros no nos gusta la tasa, ¿no? Y más aquí que vivimos aquí en Suiza hay una cantidad de tasas que pagar, ¿no? Imaginen en aquel tiempo Mateo era un recaudador de tasas, ¿no? Y cuando él iba de casa en casa decía, papá tiene que pagar, ¿no? Si no pagaban, mandaban los soldados y los soldados mandaban fuera de casa, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Leemos Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Del 9 al 13. Y este es un pasaje muy lindo porque aquí Mateo fue llamado. Y dice en el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí de muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es lindo porque Mateo, que era publicano, que era un ladrón, que era malo, era un pecador, pasó a Jesús y lo llamó. Y cuando lo llamó, él enseguida lo siguió. Y esto es importante, aquí también es importante entender que la salvación no es porque no somos salvos porque nosotros quisimos ser salvos, no. Somos salvos porque es Dios que nos llama a salvación. Y Jesús llamó a él pecador. Y Jesús llamó también a nosotros pecadores. Qué gracia que tiene Jesucristo con nosotros. Nosotros que no merecemos nada, sino como Dios es justo, merecemos la justicia de Dios. Los hombres del mundo un día van a perecer por la eternidad, pero gracias a Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz, pagando todos nuestros pecados. Él cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y gracias Señor que nos llamó y nos ha justificado. Cristo, justicia, mi Señor. Mateo dice, el Rey del universo me ha salvado. Este Jesús, este Mesías, ¿no? Escribiendo esto, quiere, digamos, compartir con las personas esto. Quiere compartir que como Jesús ha llamado a él, Jesús llama también a la otra persona. Así que hablamos de Jesús a la otra persona. Decimos que hay una buena noticia. Nosotros un día vamos todos a morir, merecemos el infierno. Pero hay una buena noticia, Cristo ha muerto por ustedes, por vos. Entonces, no rechazar la llamada de Dios, recibirla, porque Dios te llama. Y Dios salva a los pecadores hoy en día. Así que damos gracias a Dios por esto.
recuerda la historia de Jesús, de donde su genealogía, ¿no? Que Él vino para a salvar a los pecadores y sus ancestros eran también pecadores.